Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Fue una princesa nacida para sellar la paz entre dos imperios, una joven reina en la corte más poderosa y austera de Europa. Pero tras los muros dorados del Alcázar de Madrid, ¿fue Isabel de Valois una soberana amada o una prisionera de lujo? Su vida, un torbellino de política, deber y afectos prohibidos, terminó abruptamente a los 23 años, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Fue su muerte una simple tragedia o la última pieza de una conspiración silenciada por la historia? Acompáñame a desentrañar los secretos de la heredera encerrada. Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. En los pasillos dorados y fríos del poder, algunas vidas nacen marcadas por el destino, convertidas en peones antes de dar su primer paso. Esta es la historia de una de ellas, una princesa cuya existencia fue un sacrificio en el altar de la política europea, una heredera encerrada en una jaula de oro. Su nombre era Isabel de Valois. Para entender su tragedia, debemos viajar al 2 de abril de 1545, al majestuoso castillo de Saint-Germain-en-Laye, en las afueras de París. Francia se desangraba en una lucha interminable. Las guerras italianas, un conflicto que enfrentaba a la Casa de Valois contra la formidable Casa de Habsburgo, habían consumido generaciones de hombres y tesoros. El rey Enrique II de Francia y su consorte, la astuta Catalina de Médici, anhelaban no solo la victoria, sino también la estabilidad y, sobre todo, herederos que aseguraran su linaje. Tras casi una década de un matrimonio sin hijos, el nacimiento de su primer hijo varón, Francisco, había sido un alivio. La llegada de Isabel, su primogénita, fue recibida con una alegría más calculada. En el siglo XVI, el nacimiento de una princesa no era solo una bendición familiar, sino la creación de un valiosísimo activo diplomático. Desde su primer aliento, Isabel no era una niña, era una promesa de alianzas, de tratados, de paz. Su cuna, tallada con los emblemas de Francia, ya proyectaba la sombra de un futuro matrimonio que podría redibujar las fronteras del continente. Catalina de Médici, una mujer que entendía el poder como pocos, vio en la belleza y la inteligencia de su hija la llave para sellar el destino de su reino. Mientras las campanas de las iglesias anunciaban su nacimiento, los embajadores en la corte ya comenzaban a escribir a sus soberanos. La pequeña Isabel, ajena a todo, dormía en sus aposentos, sin saber que su vida ya no le pertenecía. Era una pieza en el gran tablero de ajedrez europeo, y su primer movimiento había sido decidido por otros, mucho antes de que aprendiera a caminar. Su nacimiento no fue el comienzo de un cuento de hadas, sino el prólogo de una vida de cautiverio dorado. La infancia de Isabel de Valois transcurrió en el epicentro del Renacimiento francés, una corte itinerante que se movía entre los suntuosos castillos del Loira, como Blois, Amboise y Chambord. Su vida era un tapiz de lujo y rigor, un entorno diseñado para moldearla en la princesa perfecta. Desde muy joven, demostró una inteligencia aguda y un temperamento dulce que la hicieron destacar. Su madre, Catalina de Médici, supervisó personalmente su educación, consciente de que el intelecto y el refinamiento eran armas tan poderosas como los ejércitos. Isabel aprendió a hablar con fluidez español, italiano y latín, además de su francés nativo. Sus tutores la instruyeron en historia, retórica, música y danza. Se convirtió en una consumada intérprete de laúd,
y demostró un talento notable para el dibujo, pasiones que le ofrecerían un pequeño refugio en los años venideros. Pero su educación no era meramente académica. Era una preparación intensiva para su futuro rol como reina consorte en una corte extranjera. Le enseñaron el complejo arte de la etiqueta, cómo navegar las intrigas palaciegas, cómo conversar con embajadores y cómo proyectar una imagen de piedad, gracia y dignidad real en todo momento. Cada lección, cada vestido, cada gesto estaba calculado. En este ambiente, Isabel forjó un vínculo extraordinariamente fuerte con la joven María Estuardo, reina de Escocia, quien había sido enviada a Francia para casarse con su hermano, el delfín Francisco. Ambas niñas, de edades similares, compartían un destino parecido: ser reinas en tierras lejanas. Crecieron juntas, compartiendo secretos, juegos y lecciones, formando una amistad que sería una de las pocas constantes en la tumultuosa vida de Isabel. Los cronistas de la época la describían como la joya de la corte, elogiando no solo su belleza de cabellos oscuros y ojos profundos, sino también su bondad y su encanto natural. Era la hija predilecta de Enrique II, quien la adoraba abiertamente. Sin embargo, bajo el brillo de los bailes y los torneos, la realidad de su propósito nunca se desvanecía. Era una flor exótica, cultivada en el invernadero de la corte de Valois, destinada a ser trasplantada a suelo extranjero para garantizar la supervivencia de su propia casa. Su infancia feliz fue, en esencia, un largo y meticuloso adiestramiento para el sacrificio. Hacia finales de la década de 1550, las arcas de Francia y España estaban vacías. Décadas de guerra continua habían agotado a las dos mayores potencias de Europa. Enrique II de Francia y Felipe II de España, herederos de una rivalidad ancestral, comprendieron que la supremacía militar era inalcanzable para cualquiera de los dos. La paz no era una opción, sino una necesidad imperiosa. Las negociaciones comenzaron en la abadía de Sercamps y concluyeron en Le Cateau-Cambrésis, en la primavera de 1559. Este tratado no sería simplemente un cese de hostilidades. Fue un rediseño completo del mapa político europeo, un intento de establecer un equilibrio de poder duradero. Y como era costumbre en la diplomacia de la época, la paz no se sellaría con tinta, sino con sangre real. En el centro de este monumental acuerdo se encontraba Isabel de Valois, que apenas había cumplido los 14 años. Para cimentar la nueva alianza entre los antiguos enemigos, se acordaron dos matrimonios estratégicos. El primero uniría a la hermana del rey Enrique, Margarita de Francia, con el duque de Saboya, un aliado clave de España. El segundo, y mucho más significativo, era el de Isabel. El plan original, que se había discutido durante años, era desposarla con el heredero del vasto imperio español, el infante Don Carlos, príncipe de Asturias. Este enlace uniría a la siguiente generación de gobernantes, prometiendo una paz que podría durar décadas. Para Isabel, la noticia fue sin duda abrumadora. Su destino, siempre un concepto abstracto, se había materializado de repente. Dejaría su hogar, su familia y todo lo que conocía para viajar a una corte austera y desconocida, la española, y casarse con un joven príncipe al que nunca había visto. Don Carlos era una figura enigmática, rodeado de rumores sobre su inestabilidad mental y su frágil salud. Pero los sentimientos de una princesa de 14 años eran irrelevantes frente a la razón de Estado. El Tratado de Cateau-Cambrésis fue aclamado como un triunfo de la diplomacia. Puso fin a 60 años de guerra y estableció a España como la potencia dominante en Europa.
Para la corte francesa, fue un respiro necesario. Para Isabel, fue la sentencia final que confirmaba que su vida era un instrumento de paz. Su mano, prometida al heredero del imperio, era el precio que Francia debía pagar. El sacrificio de la joya de la corte estaba a punto de consumarse. Mientras la corte francesa celebraba la paz y se preparaba para la boda de su princesa con el heredero español, un giro inesperado y dramático cambió el curso de la historia y selló el destino de Isabel de una manera aún más implacable. En España, el rey Felipe II, el monarca más poderoso del mundo, se encontraba de nuevo viudo. Su segunda esposa, María I de Inglaterra, había muerto sin dejarle un heredero, rompiendo la alianza hispano-inglesa. A sus 32 años, Felipe II necesitaba urgentemente una nueva esposa para asegurar la sucesión y forjar una alianza igualmente fuerte. Su mirada se posó sobre el premio diplomático que acababa de asegurar para su hijo, la joven y bella Isabel de Valois. Las razones de Felipe eran múltiples y complejas. En primer lugar, la necesidad de un heredero era primordial, y no confiaba plenamente en que su problemático hijo, don Carlos, pudiera cumplir con esa tarea. Los informes sobre el comportamiento errático y la salud precaria del príncipe eran cada vez más alarmantes. En segundo lugar, al casarse él mismo con la princesa francesa, Felipe II personalizaba y reforzaba el Tratado de Paz, uniendo directamente las casas de Habsburgo y Valois a través de su propia persona, en lugar de delegarlo en la siguiente generación. La decisión fue un golpe de poder absoluto. Sin apenas consultar, el rey de España comunicó su intención a la corte francesa. Enrique II y Catalina de Médici, a pesar de la extrañeza de la situación, no estaban en posición de negarse. Rechazar al propio Felipe II habría sido un insulto intolerable, una afrenta que podría haber reavivado la guerra que tanto les había costado terminar. La paz era demasiado frágil. Así, con un simple edicto real, el novio de Isabel fue cambiado. La joven que se había estado preparando para casarse con un príncipe de su misma edad, ahora se enfrentaba a la perspectiva de unirse a un hombre 18 años mayor que ella, un monarca conocido por su piedad austera, su carácter sombrío y su inmenso poder. De un día para otro, su futuro suegro se convirtió en su prometido. La noticia debió ser un shock aterrador para una adolescente de 14 años. Pasó de ser la futura reina a ser la reina actual, de ser la esposa de un heredero a la esposa del soberano más temido de la cristiandad. El cambio no solo alteró su estatus, sino que la arrojó a un futuro mucho más inmediato y peligroso, en el centro mismo de la corte más rígida y formal de Europa, al lado de un esposo que era un completo desconocido. El otoño de 1559 tiñó de melancolía los jardines del Louvre. Para Isabel de Valois, de apenas 14 años, cada susurro del viento parecía un lamento por el mundo que estaba a punto de abandonar. La corte francesa, el único hogar que había conocido, con su bullicio, sus colores vibrantes y la reconfortante presencia de su madre, Catalina de Médici, se desvanecía ante la inminente realidad de su destino. El adiós fue un desgarro. Catalina, una mujer forjada en la intriga política, pero ante todo madre, la abrazó con una fuerza que transmitía tanto amor como advertencia. Le susurró consejos al oído, estrategias de supervivencia para la austera y peligrosa corte española, un mundo de sombras y secretos tan diferente a la luz de Francia. Sus hermanos, futuros reyes de Francia, la despidieron con una tristeza infantil.
sin comprender del todo la magnitud de aquel sacrificio dinástico. El viaje hacia España fue una procesión solemne, una caravana de lujo que no lograba ocultar la naturaleza de su exilio. Cientos de carruajes, nobles, damas de compañía y sirvientes formaban un río dorado y lento que serpenteaba por los caminos de Francia. Isabel, asomada a la ventana de su carroza, veía pasar los paisajes de su infancia como páginas de un libro que se cerraba para siempre. Cada pueblo, cada castillo, era un recuerdo que se convertía en nostalgia. A medida que se acercaban a los Pirineos, el paisaje se tornaba más agreste, un presagio de la rigidez que le esperaba. La frontera, en la isla de los Faisanes, fue el escenario del acto final de su vida anterior. Allí, en un pabellón erigido para la ocasión, fue entregada formalmente a los representantes de Felipe II, liderados por el severo duque de Alba. Al cruzar la línea invisible que separaba los dos reinos, Isabel dejó de ser la hija de Francia para convertirse en la reina de España. El aire mismo parecía distinto, más pesado, cargado con el peso de un imperio y las expectativas de un esposo al que no conocía. El viaje hacia lo desconocido había comenzado, y la niña que reía en los jardines de París se había transformado en un peón sagrado en el gran tablero de Europa. Tras un agotador viaje, la comitiva de Isabel llegó a Guadalajara, donde la corte española la esperaba. El impacto fue inmediato y abrumador. Si Francia era un lienzo de sedas coloridas, música y risas, la corte de Felipe II era un estudio en negro, silencio y devoción solemne. El contraste no podía ser más brutal. Isabel, acostumbrada a la moda renacentista francesa, se encontró rodeada de figuras vestidas con un luto perpetuo, hombres y mujeres de rostros impasibles que se movían con una lentitud y una gravedad ceremoniales. La famosa etiqueta borgoñona, un código de conducta increíblemente estricto, regía cada gesto, cada palabra, cada mirada. Un estornudo fuera de lugar o una sonrisa demasiado amplia eran considerados faltas graves a la majestad. Para una adolescente vivaz y espontánea, este nuevo mundo era una jaula invisible pero asfixiante. Su recepción fue formal, carente de cualquier calidez genuina. Nobles de alto rango, como el ya mencionado duque de Alba y el cardenal de Burgos, la saludaron con reverencias calculadas, sus ojos evaluándola no como a una niña asustada, sino como la nueva pieza central de la política dinástica. La joven reina fue conducida a través de los imponentes y fríos pasillos del Alcázar. Las estancias eran vastas y oscuras, decoradas con tapices pesados que narraban batallas y escenas religiosas, muy lejos de las alegorías mitológicas y la luminosidad de los palacios franceses. El aire olía a incienso y cera fría. Se sentía observada constantemente. Cada uno de sus movimientos era escrutado por sus nuevas damas de compañía españolas, mujeres mayores y severas, cuya tarea era moldearla a la imagen de una reina española perfecta, piadosa, sumisa y discreta. La soledad se apoderó de ella rápidamente. A pesar de estar rodeada de gente, se sentía terriblemente sola. Su séquito francés fue reducido drásticamente, aislándola aún más. La comunicación era difícil. Su español era incipiente, y pocos en la corte hablaban francés con fluidez. La reina niña, la Isabel de la Paz, comprendió en esos primeros días que su cautiverio no sería de muros de piedra, sino de protocolo, silencio y una profunda y amarga soledad. El encuentro con su esposo, el rey Felipe II, era el momento que Isabel más temía y anhelaba. Él era el monarca más poderoso del mundo, un hombre de 32 años, viudo 2 veces,
conocido por su semblante serio y su fervor religioso. Ella, una niña de 14. La diferencia de edad y de carácter era un abismo. Su primer encuentro y la posterior ceremonia de boda en Guadalajara estuvieron marcados por la pompa y la rigidez del protocolo. Felipe se mostró cortés, pero distante, un soberano cumpliendo con su deber. Para él, Isabel era la garantía de la paz con Francia y la potencial madre de un heredero varón sano que asegurara la continuidad de la dinastía Habsburgo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo inesperado comenzó a florecer en la gélida atmósfera de la corte. La juventud, la dulzura y la inteligencia de Isabel empezaron a derretir la coraza del rey. Felipe, un hombre consumido por las responsabilidades de un imperio global, encontró en su joven esposa un remanso de paz y una fuente de alegría. Se deleitaba con su ingenio, su risa y el toque de ligereza francesa que ella, con cautela, introducía en la vida palaciega. Contrario a la imagen de tirano insensible, las cartas y los registros de la época revelan a un Felipe genuinamente afectuoso y preocupado por el bienestar de Isabel. Se sentaba a su lado durante horas cuando ella enfermaba. Le escribía notas cariñosas y le hacía regalos costosos. Para Isabel, este afecto fue su ancla en un mar de soledad. Aunque nunca fue un matrimonio apasionado en el sentido romántico, se convirtió en una relación de profundo cariño y respeto mutuo. Ella aprendió a navegar la compleja personalidad de su esposo, a comprender sus silencios y a valorar su protección. Él, a su vez, la trataba no solo como reina, sino como una hija querida, apodándola cariñosamente mi cara. A pesar de esta conexión, la presión sobre Isabel era inmensa. Su principal función seguía siendo la de procrear. Cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba la ansiedad en la corte y el peso sobre sus jóvenes hombros. El afecto del rey era un bálsamo, pero no la liberaba de su deber dinástico, la razón fundamental de su existencia en España. En el sombrío tablero de la corte española existía una pieza trágica y volátil. Don Carlos, príncipe de Asturias, hijo de Felipe II y su heredero. Originalmente, él había sido el prometido de Isabel, un detalle del destino que añadiría una capa de complejidad y peligro a su relación. Carlos era una figura atormentada. Una caída en su juventud le había dejado secuelas físicas y posiblemente daño cerebral. Era un joven de temperamento inestable, propenso a ataques de furia, de una crueldad errática y con una profunda frustración por el control que su padre ejercía sobre él. Cuando Isabel llegó a España, encontró en el príncipe a un alma igualmente atrapada. Entre la joven reina y su hijastro surgió un vínculo inesperado y profundo. Isabel era una de las pocas personas, quizás la única, que podía calmar las tormentas emocionales de Carlos. Su presencia parecía sosegarlo. Le hablaba con una dulzura y una paciencia que nadie más en la corte le mostraba. Él, a su vez, la veía como una confidente, un faro de amabilidad en un mundo que lo despreciaba o le temía. Su relación era una amistad nacida de la compasión y la soledad compartida. Pasaban tiempo juntos, conversaban en francés, y ella intercedía por él ante el rey. Sin embargo, en la atmósfera paranoica de la corte, esta inocente amistad era observada con recelo. Los enemigos de Carlos y los del propio rey comenzaron a susurrar. ¿Era solo amistad o había algo más? La idea de un amor prohibido entre la joven reina y el heredero descontento era un veneno que se esparcía por los pasillos del Alcázar. Esta narrativa, aunque probablemente falsa y más tarde inmortalizada por la ópera de Verdi, era políticamente explosiva.
Felipe II, que ya desconfiaba profundamente de la capacidad y la lealtad de su hijo, vio esta cercanía con creciente suspicacia. Para Isabel, su compasión hacia Carlos se convirtió en una cuerda floja. Su intento de traer algo de consuelo al príncipe la colocó en el centro de una peligrosa intriga familiar y política. La amistad era un espejismo de normalidad y afecto, pero sus cimientos estaban sobre la arena movediza de la tragedia inminente de la Casa de Austria. Una vez instalada en la corte española, Isabel de Valois demostró rápidamente que era mucho más que una joven novia traída para sellar un tratado. Se convirtió en un pilar fundamental de la diplomacia de Felipe II, ganándose el apodo de Isabel de la Paz. Su inteligencia, encanto y profunda comprensión de la política europea, inculcadas desde su infancia en la sofisticada corte francesa, la convirtieron en una consejera invaluable para su esposo. Felipe, conocido por su carácter austero y desconfiado, encontró en Isabel a una confidente leal y una mente aguda. A menudo discutía con ella asuntos de Estado, valorando su perspectiva única que unía los intereses de las dos mayores potencias de la época. Su papel fue crucial para mantener la frágil paz de Cateau-Cambrésis. Actuaba como un puente constante entre Madrid y París, mediando en disputas y suavizando las tensiones a través de su copiosa correspondencia con su madre, Catalina de Médici. Estas cartas, aunque llenas de afecto personal, eran documentos políticos de primer orden, donde cada palabra era cuidadosamente elegida para transmitir mensajes diplomáticos. Isabel no solo influía desde la intimidad de sus aposentos, también desempeñaba un papel público fundamental. Presidía recepciones de embajadores, participaba en consejos y utilizaba su posición para tejer una red de alianzas y favores. Sabía cómo emplear la diplomacia blanda. Un gesto, una palabra amable o un regalo oportuno podían lograr más que las amenazas de un ejército. Los embajadores extranjeros notaron su creciente influencia, reportando a sus respectivas cortes que la joven reina no era una figura decorativa, sino un poder real con el que había que contar. Su éxito en este rol, sin embargo, también la ponía en una posición delicada. Debía equilibrar constantemente su lealtad a su nueva patria, España, con el afecto y los lazos que la unían a Francia, su tierra natal. Cada decisión, cada consejo, era un acto de equilibrio en la cuerda floja de la política del siglo XVI. La vida de Isabel como reina de España era un deslumbrante tapiz de opulencia. Residía en el austero pero imponente Real Alcázar de Madrid, un laberinto de piedra transformado en su interior en un escenario de lujo inaudito. Sus aposentos estaban decorados con los más ricos tapices flamencos, sus suelos cubiertos por alfombras persas y sus muebles tallados en maderas preciosas. Poseía un guardarropa que era la envidia de Europa, con vestidos confeccionados en terciopelo, seda y brocados, adornados con miles de perlas, rubíes y diamantes. Un ejército de sirvientes, damas de compañía, confesores y médicos atendía cada una de sus necesidades, desde el momento en que despertaba hasta que se retiraba a descansar. Comía en vajillas de oro y plata, y las joyas que lucía en los actos oficiales valían más que la hacienda de un ducado entero. Sin embargo, tras el brillo de este oro, se escondía el frío metal de una jaula. La estricta y asfixiante etiqueta borgoñona que regía cada segundo de la vida en la corte española era un corsé invisible mucho más apretado que los de su vestimenta. Cada gesto estaba coreografiado, cómo caminar, cómo comer, a quién mirar y a quién hablar. No podía dar un paseo por los jardines sin una escolta formal
ni recibir a nadie sin la presencia de su dama de honor principal, la duquesa de Alba, quien actuaba tanto de acompañante como de vigilante. Esta vida de perpetua representación pública la aislaba profundamente. A pesar de estar siempre rodeada de gente, la soledad era su compañera más constante. Anhelaba la relativa informalidad y la calidez de la corte francesa, las conversaciones ingeniosas y la libertad de expresar sus emociones. En España, se esperaba de ella una gravedad y una devoción que a menudo sentía ajenas a su naturaleza juvenil. El lujo que la rodeaba era, en realidad, el decorado de su confinamiento, un recordatorio constante de que, aunque era reina, su vida no le pertenecía. Era un tesoro del reino, bellamente exhibido, pero celosamente guardado y controlado. Sobre los hombros de la joven reina Isabel, no solo pesaba el destino de la paz entre dos naciones, sino también el futuro de la dinastía más poderosa del mundo. La principal y más ineludible obligación de una reina consorte era proporcionar un heredero varón al trono. Desde el momento de su matrimonio, cada mes que pasaba sin noticias de un embarazo, aumentaba la presión y los susurros en los pasillos del alcázar. Felipe II ya tenía un hijo de su primer matrimonio, el infante don Carlos, pero su salud física y mental era cada vez más precaria, lo que hacía imperativo asegurar la sucesión con un nuevo vástago sano. Finalmente, en 1566, tras varios embarazos malogrados que minaron su salud, Isabel dio a luz a su primera hija, la infanta Isabel Clara Eugenia. La corte celebró el nacimiento con gran pompa, pero una sombra de decepción flotaba en el ambiente. No era el esperado varón. Felipe, sin embargo, demostró un amor paternal extraordinario por la niña, un afecto que se convirtió en una de las pocas fuentes de alegría genuina para la reina. Un año más tarde, en 1567, Isabel volvió a dar a luz. De nuevo, fue una niña, la infanta Catalina Micaela. La alegría por el nacimiento de una princesa sana se mezcló una vez más con la preocupación dinástica. Dos infantas eran un tesoro diplomático, futuras esposas para reyes y príncipes, pero no podían heredar el trono de Castilla y Aragón mientras hubiera una línea masculina viable. La presión sobre Isabel se intensificó. Su cuerpo, debilitado por los sucesivos y difíciles embarazos, era visto como un recipiente cuyo deber aún estaba por cumplir. Los médicos de la corte la sometían a rigurosos y a menudo ineficaces tratamientos, y las oraciones públicas por un príncipe se redoblaban en todo el reino. Aunque amaba profundamente a sus hijas, Isabel sabía que su posición y su seguridad, e incluso el afecto continuado del rey, dependían de su capacidad para dar a luz a un niño. Cada nuevo embarazo se convertía en una batalla por la supervivencia y el cumplimiento del deber, una lucha que se libraba bajo la atenta y exigente mirada de toda Europa. La corte de Felipe II no era solo un centro de poder y lujo, sino también un nido de víboras donde las intrigas políticas y las luchas por el favor real eran el pan de cada día. Para Isabel de Valois, una princesa extranjera en el corazón de este torbellino, navegar estas aguas turbulentas requería una astucia y una discreción extraordinarias. Desde su llegada, fue objeto de una vigilancia constante. Su séquito francés fue reducido al mínimo, y aquellos que permanecieron eran observados de cerca, sospechosos de ser espías de su madre, Catalina de Médici. Cada carta que escribía o recibía era susceptible de ser interceptada y leída por los secretarios del rey. Debía medir cada palabra, consciente de que cualquier comentario imprudente podría ser malinterpretado o utilizado en su contra.
Dos grandes facciones dominaban la corte, creando un campo de minas político. Por un lado, estaba el partido liderado por Fernando Álvarez de Toledo, el Gran Duque de Alba, defensor de una política intransigente, militarista y centrada en Castilla. Por otro, se encontraba el grupo encabezado por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, que abogaba por una vía más diplomática y federalista. Isabel se vio atrapada en medio de esta rivalidad. Ambos bandos intentaron ganársela para su causa, buscando influir en el rey a través de ella. Un favor concedido a uno podía ganarle la enemistad del otro. Aprendió a mantener un delicado equilibrio, mostrando una neutralidad impecable en público mientras, en privado, utilizaba su influencia sobre Felipe con suma cautela. Las sombras en los pasillos del Alcázar eran literales y figuradas. Los espías estaban por todas partes. Un sirviente aparentemente leal. Una dama de compañía demasiado curiosa. Se rumoreaba que incluso los muros tenían oídos. Esta atmósfera de desconfianza perpetua exacerbaba su sensación de aislamiento. No podía confiar plenamente en casi nadie, y la tensión de estar siempre en guardia era agotadora. Su vida no era solo una jaula dorada por la etiqueta, sino también una prisión de sospechas donde cada amistad era cuestionada y cada conversación podía tener un doble significado. La atmósfera en el Alcázar de Madrid, ya de por sí opresiva, se tornó gélida en la noche del 18 de enero de 1568. Un silencio antinatural se apoderó de los pasillos, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Felipe II, un monarca conocido por su impasibilidad y su metódica devoción al deber, tomó la decisión más drástica y dolorosa de su reinado. Acompañado por miembros de su consejo y una guardia armada, el rey se dirigió a los aposentos de su propio hijo, el príncipe de Asturias, don Carlos. La escena fue un golpe de teatro sombrío. El rey en persona, con el yelmo puesto y la espada desenvainada, arrestando a su heredero. Don Carlos, sorprendido en su sueño, fue despojado de sus armas y puesto bajo estricta vigilancia en sus propias habitaciones. Las ventanas fueron tapiadas, las puertas selladas y todo contacto con el exterior cortado de raíz. Para Isabel de Valois, esta noticia fue un cataclismo. Aunque su relación con su hijastro era compleja, marcada por la promesa rota de su propio matrimonio con él, había desarrollado un afecto genuino y una profunda compasión por el atormentado príncipe. Veía en él un alma torturada, y su arresto la sumió en un estado de ansiedad y temor. Las razones oficiales del arresto fueron deliberadamente vagas, hablando de la necesidad de servir a Dios y al bien del reino. Sin embargo, en los susurros de la corte se hablaba de traición, de planes de fuga a los Países Bajos para unirse a los rebeldes, y de una conspiración contra su propio padre. La salud mental de don Carlos, siempre precaria, se había deteriorado hasta un punto de no retorno. Durante 6 meses, el heredero al imperio más grande del mundo languideció en su prisión dorada. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, alternando huelgas de hambre con atracones de comida helada. Finalmente, el 24 de julio de 1568, la corte recibió la noticia de su muerte. La causa oficial fue una enfermedad fulminante, pero los rumores de envenenamiento o de un suicidio inducido nunca se extinguieron. Para Isabel, la muerte de Carlos no fue solo una tragedia personal. Fue la confirmación de que los muros del palacio eran una jaula de la que nadie, ni siquiera el heredero, podía escapar. La muerte de don Carlos dejó una cicatriz profunda en el alma de Isabel de Valois y proyectó una larga sombra sobre la corte española. El luto oficial era riguroso y solemne, pero para la reina
el dolor iba más allá del protocolo. Era una aflicción personal y silenciosa, una pena que no podía expresar abiertamente en un entorno donde cada emoción era escrutada. El príncipe había sido su primer prometido, el joven con quien su destino se entrelazó antes de que la política la convirtiera en la esposa de su padre. A pesar de su inestabilidad, Carlos había sido una presencia constante, un recordatorio de su propia juventud y de un camino no tomado. Ahora, su ausencia creaba un vacío aterrador. Isabel, que siempre había luchado por mantener una apariencia de alegría y serenidad, comenzó a marchitarse. Su salud, nunca robusta, se resintió visiblemente. Sufría de fiebres recurrentes y una fatiga persistente que los médicos de la corte no lograban aliviar. La melancolía, esa enfermedad del alma tan temida en la época, se apoderó de ella. Pasaba largas horas en sus aposentos, a menudo en silencio, con la mirada perdida. La vibrante joven que había llegado de Francia, trayendo consigo la moda y la cultura de la corte de los Valois, se estaba desvaneciendo, reemplazada por una figura pálida y etérea. Felipe II, a su manera reservada, notó el cambio. Aunque su principal preocupación era la falta de un heredero varón, sentía un afecto genuino por su joven esposa. Intentó distraerla con pequeños regalos y entretenimientos, pero el pesado ambiente del alcázar y el recuerdo constante de la tragedia reciente eran insuperables. Isabel se sentía cada vez más aislada. Sus damas francesas habían sido enviadas de vuelta a casa años atrás, y aunque se había ganado el respeto de la corte española, nunca dejó de ser la extranjera. La rigidez del ceremonial español, que en sus primeros años había encontrado fascinante, ahora le parecía una jaula que la asfixiaba, impidiéndole llorar libremente la pérdida de un alma tan atormentada como la de Carlos. Su cuerpo y su espíritu estaban librando una batalla silenciosa. Y la reina, la perla de Valois, estaba perdiendo la contienda. En medio de la penumbra que se había cernido sobre la corte tras la muerte de don Carlos, un rayo de esperanza pareció iluminar el futuro de la monarquía española. A finales del verano de 1568, se anunció que la reina Isabel estaba embarazada de nuevo. La noticia fue recibida con una mezcla de júbilo y profunda ansiedad. Para Felipe II, este embarazo era de una importancia capital. A sus 41 años, y con su único heredero varón muerto, la necesidad de asegurar la sucesión era más urgente que nunca. Las dos hijas que Isabel le había dado, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, eran amadas, pero no podían garantizar la continuidad de la línea masculina de los Habsburgo en España. Todas las esperanzas del imperio recaían en el vientre de la reina. Sin embargo, la frágil salud de Isabel era motivo de grave preocupación. Su cuerpo, debilitado por la melancolía y las fiebres persistentes, no parecía estar en condiciones de soportar las exigencias de un nuevo embarazo. Los médicos de la corte la sometieron a un régimen de cuidados extremos. Se le prohibió cualquier esfuerzo, por mínimo que fuera, y su dieta fue estrictamente controlada. Pasaba la mayor parte del día recluida en sus aposentos, convertida en un precioso recipiente que debía ser protegido a toda costa. Las oraciones por su salud y por el nacimiento de un príncipe resonaban en todas las iglesias del reino. Isabel, consciente de su deber dinástico, afrontó la situación con una resignación piadosa. Quizás vio en este embarazo una oportunidad de cumplir finalmente con la principal misión para la que había sido enviada a España. La posibilidad de dar a luz a un heredero al trono.
podría redimir el dolor y la soledad de sus años en la corte. A medida que las semanas avanzaban, su estado se volvía cada vez más delicado. Sufría mareos constantes y una debilidad que la obligaba a guardar cama durante días. Cada movimiento, cada síntoma, era analizado por un séquito de médicos y damas de compañía. La esperanza y el miedo libraban una batalla diaria en los pasillos del palacio. El futuro del Imperio Español dependía de la fortaleza de una joven reina, cuyo espíritu y cuerpo estaban al borde del colapso. La precaria esperanza que había sostenido a la corte durante meses se hizo añicos en las primeras horas del 3 de octubre de 1568. El embarazo de la reina Isabel, que había avanzado entre temores y plegarias, llegó a un final prematuro y trágico. Tras un parto agónico y complicado, Isabel dio a luz a una niña que apenas vivió unas horas. La decepción por la pérdida de otra posible heredera fue inmediatamente eclipsada por una tragedia mucho mayor. La propia reina se estaba muriendo. La hemorragia posparto fue incontrolable. Los médicos, con sus limitados conocimientos, agotaron todos sus recursos sin éxito. El palacio, que había estado en vilo esperando noticias de un nacimiento, se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por los rezos apresurados y los sollozos ahogados. Felipe II, informado de la gravedad extrema de la situación, no se apartó de la cabecera de su esposa. En ese momento final, la máscara de impasibilidad del monarca se resquebrajó, dejando ver a un hombre devastado por el dolor. Sostuvo la mano de Isabel, le habló con una ternura que pocos habían presenciado y la vio recibir los últimos sacramentos. A sus 23 años, Isabel de Valois, la reina de la paz y la bondad, exhaló su último aliento. La noticia de su muerte sumió al reino en un profundo duelo. La joven francesa que había llegado a España como una pieza en un tablero político, se había ganado el corazón de su pueblo adoptivo con su gracia, su piedad y su gentileza. Su partida no solo representaba una crisis dinástica para Felipe, sino una pérdida personal inmensa. La corte, que apenas unos meses antes se había vestido de luto por el príncipe, tuvo que volver a cubrirse de negro, esta vez por su reina. El cuerpo de Isabel fue trasladado con gran pompa al monasterio de las Descalzas Reales, el lugar que ella tanto había amado. Felipe II, que había perdido a un hijo y a su amada esposa en el mismo año, se encerró en un luto riguroso. La luz que Isabel había traído a la sombría corte de los Habsburgo se había extinguido para siempre, dejando tras de sí el recuerdo de una heredera encerrada, una reina amada y una vida truncada en su florecer. La versión oficial de la historia es tan escueta como trágica. El 3 de octubre de 1568, Isabel de Valois, reina de España, falleció tras dar a luz prematuramente a una hija que apenas sobrevivió unas horas. La causa registrada fue una fiebre puerperal, una complicación terriblemente común en una era donde la medicina era un campo de conjeturas y la higiene un concepto ajeno a las salas de parto, incluso a las reales. El agotamiento de sus embarazos previos y su frágil constitución la convirtieron en una víctima predecible de los peligros de la maternidad del siglo XVI. Sin embargo, en los pasillos sombríos del Alcázar de Madrid y en las cortes rivales de toda Europa, esta explicación simple y dolorosa no fue suficiente. Pronto, las semillas de la duda comenzaron a germinar, alimentadas por el clima de paranoia que impregnaba el reinado de Felipe II. El contexto era ineludible. Apenas unos meses antes, el heredero al trono, el infante Don Carlos, había muerto en circunstancias igualmente misteriosas,
mientras estaba prisionero por orden de su propio padre. Era una coincidencia que la reina, a quien los rumores vinculaban sentimentalmente con el príncipe caído, muriera tan poco después. Las lenguas venenosas de la corte y los propagandistas enemigos de España no tardaron en tejer una narrativa alternativa. Se susurraba que la reina no había muerto por causas naturales, sino por un veneno administrado lentamente, una obra maestra de la intriga palaciega. El autor. Las sospechas apuntaban en una dirección aterradora: el propio rey. Se decía que Felipe, consumido por los celos por el supuesto amor entre su esposa y su hijo, había orquestado ambas muertes para limpiar su honor y eliminar a dos figuras que consideraba una amenaza. Escritores exiliados como Antonio Pérez y panfletistas protestantes como Guillermo de Orange se encargaron de difundir estas acusaciones, pintando a Felipe como un monstruo doméstico, un tirano capaz de asesinar a su propia familia. La mayoría de los historiadores modernos descartan estas teorías conspirativas por falta de pruebas concretas. Los informes de los médicos y los testimonios de quienes estuvieron presentes en sus últimos momentos describen un cuadro clínico consistente con una infección posparto, pero la ausencia de evidencia no pudo detener el poder del mito. La muerte de Isabel se convirtió en un misterio sin resolver, un lienzo en blanco sobre el cual sus contemporáneos y las generaciones futuras proyectarían sus miedos y odios hacia el imponente y hermético imperio español. Tragedia médica o conspiración monárquica, el resultado fue el mismo. La luz de la reina de la paz y la bondad se había extinguido para siempre, dejando tras de sí un vacío y una leyenda oscura que apenas comenzaba a escribirse. Felipe II, el rey prudente, era un monarca cuya imagen pública estaba forjada en el autocontrol y la impasibilidad. Gobernaba el imperio más grande del mundo desde la soledad de su escritorio, un burócrata de la realeza que rara vez mostraba sus emociones. Sin embargo, la muerte de Isabel de Valois resquebrajó esa fachada de acero. Las crónicas de la época, incluso las de sus detractores, coinciden en que el dolor del rey fue profundo y genuino. Se cuenta que permaneció junto al lecho de su esposa durante su agonía y que tras su muerte se encerró durante días, sumido en una profunda melancolía. Había perdido no solo a la reina, sino a la compañera que le había dado sus únicos hijos vivos y con quien había desarrollado un afecto sincero y una complicidad tranquila. Este luto personal, sin embargo, chocó brutalmente con la implacable maquinaria del Estado. La muerte de Isabel no era solo una tragedia familiar, era una crisis dinástica y política de primer orden. Con la muerte de don Carlos y el fallecimiento de la recién nacida, España se encontraba de nuevo sin un heredero varón. La continuidad de la dinastía de los Habsburgo españoles pendía de un hilo, una vulnerabilidad que los enemigos de España no dudarían en explotar. La presión sobre Felipe era inmensa. Debía sobreponerse a su dolor y cumplir con su deber, casarse por cuarta vez y engendrar un heredero. La búsqueda de una nueva consorte comenzó casi de inmediato, un proceso diplomático frío y calculador que contrastaba con la calidez de su reciente pérdida. La elegida sería su propia sobrina, Ana de Austria, hija del emperador Maximiliano II. Este matrimonio consolidaría los lazos entre las dos ramas de la familia Habsburgo y, con suerte, proporcionaría el ansiado sucesor. En el plano personal, la ausencia de Isabel dejó un vacío inmenso en la vida de sus dos hijas, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Felipe,
rompiendo con las costumbres de la realeza, asumió un papel sorprendentemente directo y afectuoso en su crianza. Les escribía cartas constantemente cuando estaba ausente. Se preocupaba por su educación y su bienestar, y encontraba en ellas un consuelo para su soledad. La muerte de su amada, Isabel de la Paz, transformó al rey, endureciendo quizás su resolución política, pero ablandando, paradójicamente, su faceta como padre. El luto del rey prudente fue, por tanto, un asunto de dos caras. El dolor privado de un hombre que había perdido a su esposa y la urgencia pública de un monarca que debía asegurar el futuro de su imperio a cualquier costo. La historia, a menudo, no es lo que sucedió, sino lo que se cuenta que sucedió. Y pocas figuras históricas han sido víctimas de esta máxima de forma tan dramática como Isabel de Valois y Felipe II. Tras su muerte, la vida y el trágico final de la reina se convirtieron en materia prima para la leyenda negra, una intensa campaña de propaganda antiespañola y anticatólica, orquestada principalmente por sus rivales protestantes en Inglaterra y los Países Bajos. El objetivo era demonizar al Imperio español y a su monarca, presentándolos como un régimen de tiranía, fanatismo e intolerancia. En este teatro de la propaganda, la historia del supuesto romance prohibido entre Isabel y su hijastro, don Carlos, se convirtió en la pieza central. Era una narrativa irresistible. Dos jóvenes amantes atrapados en la jaula de oro de la corte más austera de Europa, víctimas de un rey y padre celoso, despótico y asesino. Esta versión, que tenía muy poca base en la evidencia histórica, era mucho más emocionante que la realidad de una relación cordial y respetuosa entre madrastra e hijastro. El verdadero catalizador que transformó este rumor en un mito imperecedero fue el arte. En 1787, el dramaturgo alemán Friedrich Schiller estrenó su obra Don Carlos, infante de España. En ella, Schiller no solo consolida el romance, sino que convierte a los personajes en símbolos de la lucha ideológica de su tiempo. Don Carlos es un idealista que lucha por la libertad, mientras que Felipe II es la encarnación del absolutismo opresor. La obra fue un éxito rotundo y su influencia incalculable. Casi un siglo después, en 1867, el compositor italiano Giuseppe Verdi adaptó la obra de Schiller en una de sus óperas más famosas, Don Carlo. La música apasionada de Verdi dio una nueva vida y un alcance global a la leyenda, cimentando en la imaginación popular la imagen de Isabel como una heroína romántica y trágica. A través del poder del teatro y la ópera, la ficción se impuso a la historia. Millones de personas que nunca leerían un libro de historia sobre el siglo XVI conocieron a Isabel, Carlos y Felipe a través de estas representaciones dramáticas. La verdadera Isabel de Valois, la diplomática, la mecenas del arte, la madre devota, fue eclipsada por su alter ego ficticio. Su vida se convirtió en una parábola sobre el amor y la tiranía, un arma cultural que sirvió para justificar las ambiciones políticas de los enemigos de España. Así, la heredera encerrada quedó atrapada en una segunda jaula, una prisión de ficción mucho más duradera que los muros del Alcázar de Madrid. Isabel de Valois vivió apenas 23 años. Su tiempo como reina de España fue breve, marcado por la fragilidad de su salud y las rígidas limitaciones de la corte de los Habsburgo. No lideró ejércitos, no promulgó leyes, ni gobernó territorios. A primera vista, su paso por la historia podría parecer fugaz. Una nota a pie de página en el denso volumen del Siglo de Oro español. Sin embargo, su legado resultó ser mucho más profundo y perdurable de lo que su corta vida podría sugerir. Su principal legado político fue, irónicamente, el que le dio su apodo, Isabel de la Paz. Su matrimonio con Felipe II
selló el Tratado de Cateau-Cambrésis, poniendo fin a décadas de guerra entre Francia y España. Aunque la paz no fue eterna, su presencia en la corte española sirvió como un recordatorio constante de esa alianza, suavizando las tensiones y actuando como un puente cultural entre las dos potencias. Culturalmente, su influencia fue innegable. Con su elegancia y gusto refinado, se convirtió en un ícono de la moda. Introdujo elementos del estilo francés en la austera corte española, y su patrocinio a artistas como la pintora Sofonisba Anguissola ayudó a fomentar un ambiente de creatividad dentro de los rígidos muros del palacio. Fue una mecenas discreta pero efectiva, cuyo toque se puede rastrear en el arte y la estética de la época. Pero su legado más tangible y duradero fue, sin duda, su descendencia. Sus dos hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, no fueron meras piezas en el tablero de ajedrez dinástico. Educadas bajo la atenta mirada de su padre, quien las adoraba, se convirtieron en mujeres de notable inteligencia y capacidad política. Isabel Clara Eugenia llegaría a gobernar los Países Bajos españoles junto a su esposo, el archiduque Alberto de Austria, demostrando ser una estadista formidable y una hábil diplomática por derecho propio. Catalina Micaela, como duquesa de Saboya, también desempeñó un papel crucial en la política italiana. A través de ellas, la influencia de Isabel de Valois se extendió por toda Europa, transmitida a través de la educación y el carácter que inculcó en sus hijas. Al final, la heredera encerrada encontró una forma de trascender su cautiverio. Aunque su vida estuvo físicamente confinada, su espíritu, manifestado en la paz, el arte y, sobre todo, en sus hijas, se proyectó mucho más allá de los muros del palacio. Su historia no es la de una reina que ostentó el poder, sino la de una mujer que, contra todo pronóstico, cultivó una influencia silenciosa pero inmortal, asegurando que su nombre no fuera olvidado.